Arratsaldeon hurbildu zareten guztioi, Andere, jaun, gazte eta esain gazte, atsegin handiz, gizorentzako koloniak frankismoaren nekazal eta industria kolonizazioaren arkeologiari buruzko lehen mintegira ongi etorria eman nahi genizueke. Gaur hasi eta datorren asteazken arte, frankismoaren politika kolonizatzailea izango dugu eztabaidagai hemen, Gasteizeko Letren Fakultatean. Beste estatu totalitarioetan gertatu zenaren antzera, Frankoren diktadurak garaian ere garapena eta modernitatearen aitzakia erabiliz, gizarte ingineritza zorrotz bat garatu zen Estatu Espainiarrean. Helburu honi jarraiki, herri eta auzo berri ugari sortu ziren, eta horietako batzuk hain zuzen, aztertu eta eztabaidatuko ditugu datozen egunotan. Ikerketa kasu zehatzetatik, hausnarketa orokorretara, joko duten hitzaldi eta eztabaidaz gain, bi dokumentaren aurkezpena eta ustezko bizita gidatu bat ere antolatu ditugu. Ekintza gehienak erderaz burutuko diren arren, datorren asteleneko saio osoa euskaraz garatuko da. Egun horretan, urriaren 26an, Euskal Herriko bi kasu esanguratsu landuko ditugu, Gasteizen eta Bilbo aldean eman zirenak zehazki. Bereziki posten hau, mintegi hau Gasteizen eta fakultate honetan burutzeak. Alde batetik, honela, Letren Fakultateko ikasleak izandako zenbait pertsonei, beraien etzea izandako honetan, hitza emango diegulako. Josu Santamarina zein Naia Kiari lizentziatu berriak dira, eta beraien graduan mailarako lanetan jorraturiko gaiak aurkeztuko dizkigute. Hezkuntzak baliabide beharko luke izan, eta unibertsitateek aukeren sortzaile. Zentzu horretan, ona gure ekarpen xumea. Gasteizen ospatzeak ere badu guretzat balio simboliko erantzia, eta orain apur bat, eta ere oso laburrean Soniak planteatu dian saio edorri erantzungo diot. Duela zenbait urte, ikerketa lerro hau arkeologia garaikidearen ingurukoa bederen, lantzen hasi ginen bertan finkatuta dagoen jepak edo ondare eraikinaren ikerketa taldetik. Gaur, hasiera emango diogun mintegi honek, iaz hemen bertan gauzatu zen Gerra Zibilaren arkeologiaren inguruko kongresuaren pausoak jarraitzen ditu. Ekimen publiko hauen bitartez, urteetan zehar egindako ahalegin eta lanak ikusarazi eta ezur mamitzen dira. Aldi berean, bildu ditugun ekarpen ezberdinei esker, ikerketa esparruaren garapena eta sendotzea sustatzen dira. Nik ez dut asko gehiago esango bakarrik, bukatzeko eskerrak luzatu nahi dizkiegula hitz hauetatik mintegi aurrera ateratzen lagundu duten erakunde eta pertsonei, eta baita ere, gutxi zareten arren ere, gerturatu zareten pertsonei ere. Mila esker, denoi. ¿Se me escucha? Pues nada, hablad vosotros y después arregla... ¿Eh? ¿Se me escucha un poco mejor? Vale, hola, buenas tardes. Bueno, esto es un producto más de un proyecto que llevamos desarrollando desde hace año y medio. José María y yo mismo estuvimos varios años trabajando en el laboratorio de patrimonio, en el Instituto de Ciencias del Patrimonio en Santiago de Compostela. Y justo antes de que nos fuéramos de allí, pues una tarde, pues empezamos a hablar un poco del tema de la necesidad de hacer una arqueología poscolonial en España, ¿no? Sabéis que la arqueología poscolonial es una tendencia que se lleva ya desde los 80, 90. Hay muchas escuelas históricas, por ejemplo, la escuela de estudios humanos, la arqueología humanista, Vale, pues eso, empezad vosotros y después en el descanso arreglamos para... Ahora ahora se me escucha. Pues eso, incluso en los planes de estudios pues se lleva a cabo una investigación sobre estos estudios postcoloniales que se han llevado a cabo en historia, en arqueología, en filología, sobre todo en historia cultural, análisis de textos. Y nuestro propio grupo de investigación, el GEPAC, pues lleva años llevando a cabo una línea bastante fructífera de arqueología postcolonial en América. De esto podrá hablar Ribano, el tema de los baños vascos en Terranova, en Canadá,
o la primera colonización española en Argentina, ¿no? Con las excavaciones de Santi Spíritus. Bueno, pues esta es un poco la visión que se tiene de la arqueología poscolonial o de la arqueología del colonialismo, ¿no? En este sentido, nosotros queremos remarcar que también ha habido una propia colonización dentro del propio Estado español, dirigida por un Estado totalitario, ¿no? Y no solo hablamos de la colonización del Rif o del norte de Marruecos o de Guinea Ecuatorial, sino del propio proyecto colonizador que llevó a cabo el franquismo inmediatamente después fascista en la propia. Claro que estamos en condiciones de llevar a cabo una arqueología poscolonial en España, ¿no? Estamos en un momento en el que políticos emergentes empiezan a debatir sobre la necesidad o no de nacionalizar empresas energéticas, ¿no? Estamos en un momento de revisión realmente del pasado. Entonces este es un tema que nos lleva a los años 40, 50, pero que nos permite comprender la realidad del Estado a comienzos del siglo XXI, ¿no? Y lo que es que podemos discursos críticos de la materialidad de los objetos y de los personajes en su mayor medida asumidos que generó ese propio Estado totalitario, ¿no? Entonces la base fundamental nuestra es desmontar el discurso revisionista imperante en la actualidad, en el cual la propaganda franquista, sobre todo en el tardofranquismo, daba una idea al régimen de garante de la modernidad y el progreso de España. La mayor metáfora material de ese progreso y esa modernidad fueron precisamente los embalses y toda la política energética del régimen franquista, ¿no? Una política que nosotros hemos denominado, y hablaremos mañana de ello, electrofascismo, ¿no? Que fue un término muy empleado, por ejemplo, en la transición democrática. Entonces, bueno, esta visión benévola del régimen, que dice que todo eso coayudó al progreso de España, pues evidentemente si nos vamos a la propia memoria de las comunidades subalternas que tuvieron que sufrir ese proceso y nos vamos a la materialidad generada por ese proyecto totalitario, que no es único del franquismo, sino que es muy típico de todos los estados totalitarios. El gobierno comunista en Etiopía, por ejemplo, llevó a cabo resentamientos masivos de grupos étnicos. He podido escuchar a González Ruibal y yo varios años en Etiopía, también una política de agresiva, el estalinismo, el fascismo italiano. Muchísimos regímenes han optado por esa opción de la regeneración de la patria a partir de la colonización de tierras baldías y de convertir a los campesinos en la esencia nacional o en la esencia de las tradiciones patrias de la nación que se quería defender en su momento, ¿no? Entonces, bueno, lo que pretendemos con este seminario es mostrar una lectura crítica a partir de una memoria oculta y de una masa convertidos en colonos y estado siempre al propio margen del discurso. El otro objetivo de este seminario es precisamente dar a conocer lo bueno y mucho que se está haciendo desde la propia Universidad del País Vasco y desde esta propia facultad, y esto ya lo ha comentado Sergio antes, ¿no? De cómo estudiantes que están dentro del programa de este seminario, como Naya Chiario, Josu Santamarina o Isarne Gerzábal, que está ahí sentada, están llevando a cabo un trabajo muy, muy interesante de arqueología de estos peces mineros, y para nosotros es fundamental dar a conocer lo que se está investigando, ¿no? Y en tercer lugar, este seminario tiene una orientación patrimonial muy clara, es decir, cuando se habla de I+D, para nosotros esto es investigación básica que tiene una vertiente aplicada clarísima. Vivimos en una ciudad en la cual se está empezando a hablar de los barrios de oro, ¿no? Como las chicas de oro, ¿no? Los barrios que tienen más de 50 años, que generó el franquismo en la ciudad. Estamos hablando de Coronación, de Zaramaga, Recaleor, y que a día de hoy pues la gestión presente, ¿no? Y lo que hacemos con esos barrios, y cuando digo vamos, lo digo no solo a la sociedad civil, la administración, los políticos, sino los propios científicos, que algo podremos coayudar a regenerar esos espacios y no convertirlos en espacios inocuos o asépticos que no tienen pasado, sino recuperar también el proyecto de ingeniería social que dio lugar a esos espacios y sobre todo todo el trauma y la memoria pues, de procesos de larga duración como es el conflicto, la inmigración, etcétera, etcétera. Yo creo que todo eso ayuda a comprender la realidad social de Vitoria-Gasteiz, por ejemplo, a comienzos del siglo XXI y, por supuesto, todo lo que está pasando en el propio Estado español a día de hoy, ¿no? Y bueno, con esto, pues nada, os dejo paso a Arias Señorán, un investigador que está a punto de dar su tesis sobre la provincia de Cáceres. Es un hombre que se ha formado en el ámbito anglosajón, se ha ido especializando en la aplicación de análisis de GIS, ¿no? Sobre todo a modelos de poblamiento territorial en la prehistoria.
un hombre muy comprometido políticamente y que realmente se ha interesado por estos temas del pasado contemporáneo de su tierra desde hace bastante tiempo, ¿no? Él, de hecho, os va a mostrar una síntesis del trabajo que llevamos haciendo en esa zona de Cáceres y es uno de los, digamos, model sites o zonas modelo en las cuales el régimen, muchas veces habla del Plan Badajoz, ¿no? Que parece que es un poco el icono de esta política del Instituto Nacional de Colonización, pero realmente a una escala quizás un poco menor, el Valle del Alagón y todos estos valles que os va a mostrar él, realmente podemos ver todas las implicaciones sociales, económicas, políticas que tuvo este proyecto de ingeniería social en una zona que aún está sufriendo las consecuencias, ¿no? Y bueno, sin más, pues ya no os doy más la chapa hasta la charla de después. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, es la tercera vez que vengo a hablar aquí sobre el proyecto de la colonización agraria en Extremadura. Primero quería empezar con un vídeo que a ver si funciona, que la verdad es que es pertinente porque mañana es el 50 aniversario del desastre de la catástrofe de Torrejón el Rubio. Fue una catástrofe que tuvo lugar durante la construcción de un embalse en la zona de Monfragüe, en la zona de Torrejón el Rubio, en donde el río Tietar empieza a acercarse al río Tajo. Y en esa catástrofe motivada por toda una política del gobierno de empleo de malos materiales, una mano de obra no cualificada, etcétera, hizo que durante la noche reventara parte de la presa y murieran 100 personas. Y es un poco, bueno, eso. Mañana es el aniversario y me parece pertinente poner un vídeo. Se produjo la rotura de la compuerta de cierre que conducía el agua hacia las turbinas, donde estaban trabajando muchos obreros. Por aquí irrumpió la impetuosa corriente que arrastró gran número de víctimas. La presa, que embalsaba 140 millones de metros cúbicos, ahora vierte agua por sus aliviaderos para poder efectuar el salvamento de las víctimas y la reparación de daños. Las hierbas otoñales están en sazón. La catástrofe de Torrejón el Rubio tuvo unas consecuencias, como decía, murieron unas 100 personas. Poco tiempo después hubo una catástrofe similar en Ribadelago del Caudillo, en la zona de Sanabria. En Ribadelago del Caudillo las indemnizaciones hacia las víctimas fueron de 100.000 pesetas por hombre muerto, 75.000 por mujer, 25.000 por niño. En el caso de Torrejón el Rubio, los extremeños dicen que hemos sido siempre pobres hasta para pedir. Nos pagaron 20.000 pesetas por persona muerta y aquellos hombres que tenían un hijo pues les pagaron 5.000 pesetas y las mujeres que estaban embarazadas tuvieron además derecho a una indemnización de 5.000 pesetas. Este año, antes de las elecciones, el presidente de la comunidad, Juan Antonio Monago, no llegó a esperarse a que fuera la fecha del aniversario, hizo un monolito en homenaje a las víctimas, donde el alcalde también del PP de Malpartida de Plasencia se vanagloriaba de lo bueno que eran los albañiles de Malpartida de Plasencia, albañiles que habían participado en la obra de Torrejón. En ningún momento comentaba ni contó en qué situaciones estaban los trabajadores, ¿no? Un poco esta pequeña introducción quiere poner de manifiesto lo que decía Sursa hace unos minutos, ¿no? Se nos ha vendido desde el régimen y hoy día es muy complicado cuando hablas con una persona que ha vivido en un pueblo de colonos que mantengan un posicionamiento crítico con respecto a la situación que vivieron, ¿no? Se da una situación que nosotros a veces hemos denominado en algunos casos como una especie de un síndrome de Estocolmo, en el que las propias personas, los propios colonos que fueron sometidos a un proceso de ingeniería social controlado por el fascismo, de no tener nada pasaron a tener algo y eso les significó mucho para ellos. Hoy día son incapaces de ver que formaron parte de ese proceso, que formaron parte de un proyecto, como digo, de ingeniería social que estaba relacionado, por un lado, con la depuración de los campesinos extremeños que se levantaron durante la Guerra Civil, porque mucha gente también tiene la imagen que durante la Guerra Civil y en los momentos previos a la Guerra Civil el movimiento andaluz era muy fuerte en el sur, pero que no había un gran movimiento extremeño, y en cambio los estudios de Malefakis nos ponen de manifiesto que no, que fue un movimiento también bastante potente y que esto fue una manera por parte de la dictadura de
de atacar a toda esa masa jornalera, que además no tuvo capacidad de acceder a los poblados de colonización, porque para acceder a un poblado de colonización además te exigían tener una posesión de tierras mínimas. Entonces, al final, estos poblados de colonización estuvieron destinados a personas ya con ciertas propiedades, que eran personas que tenían un posicionamiento social y económico dentro de los municipios relativamente más cómodo y pudieron, bueno, reasentarse, ¿no? Nuestro proyecto, como decía Surso hace unos minutos, se enmarca dentro de lo que sería a nivel teórico las arqueologías críticas, ¿no? Estas arqueologías críticas, por un lado está la arqueología postcolonial, que a nosotros nos interesa bastante ver cómo se han producido esos procesos de colonización dentro de una misma colonia, y también lo trabajamos de una perspectiva de la arqueología del pasado contemporáneo, ¿no? Hablar de arqueología del pasado contemporáneo es hablar un poco de un pupurrí teórico, ¿no? En el que todo vale si... O sea, entra todo lo que sea utilizar metodología arqueológica en contextos arqueológicos de antes de ayer. Hay diferentes corrientes, ¿no? Las principales, bueno, pues puede ser los trabajos de Buckley, como la arqueología del socialismo, los trabajos que, por ejemplo, en España destacan los de los frentes de guerra, como podría ser este de Etiopía, de Alfredo González Ruibal, o en los últimos años también está poniéndose de moda los trabajos sobre arqueología de los desastres, ¿no? Sobre todo desastres medioambientales. Nuestro trabajo se centra un poco en analizar ese paisaje contemporáneo, esas arquitecturas contemporáneas, ¿no? Entendiendo que la arquitectura es una manera de crear identidades, ¿no? Es una manera de representar una sociedad y es la manera en la que una sociedad representa su manera de estar en el mundo, ¿no? La cuestión de paisaje para nosotros es clave, ¿no? En la arqueología, durante los años, el concepto de paisaje se empieza a utilizar en los años 60, sobre todo aplicado a casos de prehistoria. Y el paisaje siempre era concebido como un medio a explotar, ¿no? Era un espacio contenedor de acciones, ¿no? En cambio, en los años 80, como bien sabéis, con toda la reacción postprocesualista, ¿no? Empieza a concebirse el espacio, bueno, el paisaje como no solo aquel contenedor de acciones humanas digno de explotación, ¿no? Para el ser humano, ¿no? Es más, el ser humano forma y crea ese paisaje, ¿no? Un poco siguiendo los trabajos de Felipe Criado, podríamos definir el paisaje a partir desde mi punto de vista, de estas tres características, ¿no? Es la construcción del paisaje, forma parte del proceso social de construcción de la realidad a partir de un determinado sistema de saber-poder, convirtiéndose en un sistema histórico y político. Aquí es clave entender el concepto de saber y poder, ¿no? Las relaciones de poder y, sobre todo, los condicionamientos sociopolíticos van a ser clave en las configuraciones de los paisajes, ¿no? Y no solo de cómo se configura un paisaje, sino cómo se transita sobre él mismo, quién tiene acceso a unas partes de ese paisaje, quién tiene acceso a otras, qué se va a construir, qué no se va a construir y qué se va a dejar de construir, ¿no? Por otro lado, el paisaje no es una realidad ya dada, ¿no? Sino que es una construcción social imaginaria. Y, finalmente, el concepto de paisaje utilizado por la cultura occidental responde a una serie de valores y categorías, lo que decía, determinadas por nuestros sistemas de saber-poder, ¿no? Pues esto es muy interesante ver cómo los estudios de los 70, los estudios sobre paisaje, sobre espacio, prestan gran interés, ¿no? En cómo es la explotación del medio en un momento en el que se está produciendo la crisis del petróleo, la crisis de los misiles. O sea, es decir, la interpretación sobre los conceptos de paisaje va variando conforme va pasando el tiempo y las sociedades van introduciendo una serie de valores o factores, ¿no? en su sociedad, ¿no? ¿Nosotros qué estamos analizando? Estamos analizando los paisajes de una colonización agraria fascista. Nuestro proyecto, como decía Surso, no solo se centra en lo que sería la colonización agraria de Cáceres, también trabajamos lo que él ha definido como el electrofascismo, que es toda la parte que se produce sobre todo en la zona del río Sil, de la construcción de embalses, ¿no? Y toda la relación de la explotación eléctrica de esos embalses y toda su materialización en una serie de poblados, de arquitecturas, de casas, etcétera. Además, también hemos estado, queremos introducir el caso de las colonias textiles en Cataluña, que también muestran una manera de unas arquitecturas afines al régimen, ¿no? Que se materializa esa idea del régimen de los nuevos trabajadores en esas arquitecturas. Y también, bueno, en nuestro trabajo en un principio estaba la idea también de introducir todo lo que es la parte de las casas de viviendas de protección oficial vascas. Lo que pasa que, bueno, también hay que un poco ir acotando, ¿no? Lo que digo, nosotros en esta presentación vamos a hablar un poco de lo que son los paisajes de la colonización fascista, ¿no? Es curioso que el modelo que utiliza el franquismo
en España para iniciar la colonización agraria es un modelo que se inspira en los modelos fascistas italianos, en los modelos de colonización agraria italiana, que a su vez se habían inspirado en los modelos de colonización, sobre todo española, en Sudamérica en los siglos XVI y XVII. En España habíamos tenido dentro de la propia colonia, bueno, dentro del país, dentro del Estado, procesos de colonización, sobre todo durante la restauración borbónica, pero en este momento es cuando se crean los verdaderos proyectos de ingeniería social, como decíamos, y de colonización. Este caso es, por ejemplo, es un modelo, son los modelos que copian los españoles, es un caso de una colonia italiana en Libia. Este es otro caso de otra colonia italiana en Libia, esta es D'Annunzio. Esta es la colonia de Masán. Esta es una iglesia ya de una colonización agraria en Italia, también llevada por el fascismo, que es en la zona del Lazio. Y esta iglesia, que podía ser perfectamente copiada de cualquiera de ellas, se encuentra en Vegaviana, que es Moraleja, en Cáceres, en el Valle del Alagón, ¿no? O sea, hay una clara copia de todo lo que son los modelos arquitectónicos. En el caso de las iglesias se ve muy bien también todo lo que es en el caso de los tipos de representaciones de las vírgenes, de los santos, el tipo de... el empleo de materiales también es muy similares. Los empleos de materiales varían muchas veces porque intentaban utilizar materia prima local para intentar conjugar un poco lo que era la idea de lo vernáculo y lo tradicional para que no fuera tampoco demasiado el contraste con las nuevas creaciones de los modelos de colonización con relación a la gente que vivía en la zona. Pero bueno, como veis son modelos siempre grandes masas, grandes volúmenes, calles rectas, grandes avenidas. Es lo que vamos a ver, ¿no? En la presentación os voy a poner un poco lo que decía Surso, voy a explicar un poco cómo son los poblados, cómo son los embalses, y los poblados de los embalses son un poco los temas que vamos a tratar. Y lo que voy a hacer es poneros muchas fotos, la verdad, porque creo que es como mejor se ve, ¿no? Al final son 4 rasgos que se van a repetir en todos y que es más sencillo de entender, ¿no? Para entender el proceso de colonización agraria hay que entender la creación del Instituto Nacional de Colonización, ¿no? En el año 39, que será el que, junto con regiones devastadas, ¿no? Comience todo este proceso de colonización en España, ¿no? Estará el Instituto Nacional de Colonización en un primer momento, está muy influenciado por Falange. Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que a nivel ideológico el Instituto Nacional de Colonización se va a encontrar un poco con una dicotomía, ¿no? Nace muy influenciado por las ideas falangistas y los sindicatos católicos agrarios, que tienen mucha vigencia justo cuando acaba la Guerra Civil, pero tenemos que tener en cuenta que los procesos de colonización no se llevan a cabo al final, no se materializan hacia mediados de los años 60, que es un momento en el que ya está llegando la política capitalista a España, está llegando también ya todo el proceso de tecnocrático, y entonces nos encontramos ahí con una dicotomía que puede ser la que motivara que en ciertos sectores, en ciertos factores, esta colonización agraria fallara, ¿no? Se creó toda una legislación para poder llevarla a cabo, ¿no? La base de la colonización agraria, en primer lugar, era acabar con la reforma agraria republicana. O sea, que ellos querían crear lo que denominan una reforma agraria inteligente en detrimento de la republicana. Y entonces la dotan al Estado, ¿no? al nuevo Estado dictatorial, de una legislación que les permita combatir esa reforma agraria republicana, ¿no? Además, ellos veían en el campesino lo que entendían que era la reserva moral de España que quedaba tras la Guerra Civil, ¿no? Eso es muy importante. Le dan un halo, influenciados también un poco por todas las ideas románticas del rural del siglo XIX, del mundo romántico, las lecturas románticas. El gobierno a finales de los 40, o a principios de los 40, perdón, entiende que la reserva moral de España se encuentra en el campesinado, ¿no? Entonces, de ahí también el papel de la colonización agraria, ¿no? Lo que decía, crear una legislación cuya primera ley es la Ley de Bases para la Colonización Agraria, del 39, que, como decía, está inspirada en las políticas fascistas, ¿no? En las de la Bonifica Integrales. Posteriormente, y como podéis ver en las fechas, esto se alarga mucho en el tiempo. Los siguientes decretos son los del 48, que lo que necesitan es conseguir tierras, expropiarlas para poder ponerlas en valor.
en valor, bueno, o ponerlas en regadío, y son los decretos de colonización agraria del 40 al 48, y luego, bueno, la Ley de Colonización y Distribución de las Zonas Regables del 49, ¿no? Y finalmente el Plan General de Obras Públicas del Plan Peña, que ya es de los años 70. En Extremadura, como decía Surso, en España se llegan a hacer más de 300 pueblos de colonización. Extremadura es uno de los pueblos, de las zonas, donde más pueblos de colonización se crean. Pero nosotros hemos centrado sobre todo en la zona, en esta zona de aquí arriba, que es el Valle del Alagón, ¿no? Como podéis ver, por Extremadura, por la región de la provincia de Cáceres, perdón, tenemos tanto la zona sur con la frontera con Badajoz, pero casi todos se concentran al norte del río Tajo, que es el gran río que atraviesa la provincia por medio, ¿no? Los puntos morados son los embalses, los principales embalses, y luego los puntos, los que son estrellitas, son los poblados de embalse, que también es curioso porque los poblados de embalse nos ayudan también, cuando los analizamos, a entender toda la política de ordenación social que plantea el régimen. En Extremadura se hicieron, en Cáceres, la provincia de Cáceres, no podemos hablar en sí del Plan Cáceres, era una copia del Plan Badajoz, pero alguna gente ha puesto el nombre Plan Cáceres, pero bueno, al final lo que se hizo fueron en torno a una veintena de poblados, pues la mayoría se concentra en lo que decía, en el Valle del Alagón. Luego ya los del sur están más relacionados con lo que es la zona de las Vegas del Guadiana. Los poblados. Los poblados de colonos se caracterizan por lo que decía, es un poco intentar aunar lo que es la modernidad, muy influenciada que viene influenciada por el mundo fascista italiano, y mezclada un poco con la tradición, con la tradición de cada zona, ¿no? La organización espacial es clave para entender los poblados, ¿no? Todos los poblados giran en torno a grandes ejes, retículas y una plaza. Visto un poblado, visto todo. Eso, o sea, es que están todos hechos, son todos modelos calcados prácticamente, ¿no? Son, como veis, calles muy anchas. Las casas, sobre todo, suelen ser, lo que es el espacio, la casa del colono, suele ser una casa de un espacio habitacional no muy grande. Lo que sí tienen son grandes zonas de patio que están destinadas sobre todo a la producción agraria. Son donde se guardan, tienen las cocheras para el instrumentario agrícola, para los tractores, tienen las zonas para el ganado. Es mucho más grande el espacio destinado a la producción que el espacio destinado que el espacio habitacional, ¿no? Como podéis ver, son grandes avenidas, zonas muy anchas, en zonas, claro, tenéis que tener en cuenta que lo que se hacen es poner zonas de vega, zonas muy llanas, donde el espacio en esos momentos sobra, y entonces, bueno, pues se crean esas grandes calles, esas grandes avenidas, con lo que digo, al final con calles muy anchas, pero casas no especialmente grandes. Y el eje de los poblados de colonización, todo gira en torno a lo que es la plaza. La plaza es el lugar no solo de sociabilización, sino que es el lugar donde se concentra la iglesia. En este caso os voy a poner la plaza de Valdeíñigos, es un poblado de colonización de la zona del río Tieta. Y es una plaza, un poco una plaza modelo, ¿no? Esta plaza tiene un elemento característico, que es la iglesia. Tiene el ayuntamiento. Tradicionalmente, además, en el ayuntamiento no solo estaba el alcalde, sino también que había espacios destinados al sindicato, y también estaban las oficinas de la sección femenina. Además, ahí, en donde veis ahora un bar, era un antiguo economato, donde se ve el fondo del coche amarillo, donde está la oficina de correos. Está la escuela de niñas, está la escuela de niños, y hoy día está la asamblea de mujeres. Esto es la plaza del pueblo, ¿no? Esto es otra plaza. Es la plaza de Alagón, en el que ves la iglesia. Detrás de la iglesia está el ayuntamiento, y justo aquí está lo que es la cooperativa, que en esos momentos también tenía mucha importancia porque todo giraba en torno a la producción del campo, ¿no? Y esta es otra plaza con el bar Cooperativa. Esta es la plaza de Valrío con su iglesia. ¿No ves nuevamente? El campanario se convierte en un hito referencial también de entre los poblados. Es una de las ideas de los arquitectos, era que desde las principales avenidas tenía que verse el campanario, ¿no? Estamos hablando de referentes visuales, referentes identitarios incluso, ¿no? Y nos muestra el papel que tiene la iglesia en estos momentos, ¿no? Esto es otra iglesia.
Siempre son iglesias, pues eso, muy grandes, volúmenes muy grandes, para poblaciones relativamente pequeñas. Como veis, un campanario muy alto, con soportales, los soportales donde se alojan todo lo que eran los edificios de, por lo que decía, de sección femenina, las escuelas. Las escuelas juegan un papel muy importante en este momento y sobre todo lo que decía, sección femenina es muy importante, hay muchas imágenes de las maestras de sección femenina pues enseñando a coser, enseñando juegos a las niñas, enseñando a cuidar las gallinas, hay numerosas imágenes relacionadas con eso, ¿no? Y una de las características de estos poblados es la nomenclatura de las calles. Mientras que en los pueblos, por decirlo de alguna manera, normales, cuando acaba la guerra, se crea toda serie de nomenclatura de calles relacionadas con el Estado dictatorial, ¿no? La calle General Mola, la calle Francisco Franco, la calle del Alzamiento Nacional. Es curioso que en los poblados de colonización se intenta un poco no crear ese discurso y se crean discursos ambiguos en los que las nomenclaturas de las calles van como por ambientaciones pues de lo más variadas, ¿no? Este pueblo es el Batán, todas las calles están dedicadas a toreros, nombres de toreros de la época. En otros pueblos, pues la Puebla tiene nombres de frutales, pues está la calle El Peral, la calle El Manzano. Este pueblo que es Valdesalor, pues está dedicado a los conquistadores, está en una de las calles principales, la calle de los conquistadores, pero la siguiente calle es la plazuela de Obando, ¿no? Dedicada a Nicolás de Obando. Aquí la calle Cristóbal Colón. Como veis, toda una serie de materialidades, toda una serie de arquitecturas que está en relación a ese proyecto de ingeniería que es la creación de una nueva identidad, ¿no? O lo que decía Surso, desde el Estado tradicionalmente se habían creado muchas identidades en contraposición a los españoles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estaban los rifeños, los cubanos, y de repente de esta manera en la propia metrópoli surge una nueva figura, ¿no? Que es la figura del colono. Y es curioso que la identidad del colono es un proceso que no surge al momento, sino que es un proceso que se va firmando con el paso de los años y que luego más adelante lo veremos, su culmen son los procesos de patrimonialización de los propios colonos, de sus propios poblados, ¿no? Donde ellos asimismo ya se otorgan esa categoría de colonos y se erigen monumentos a sí mismos, ¿no? Entonces, ya aparece en la calle de los colonos y es curioso que no todo el mundo, como decía al principio, tenía capacidad para ser colono. Solo accedían a los poblados de colonización personas de una edad determinada, entre 23 y 50 años, personas que supieran leer y escribir, personas que tuvieran al menos un 20% de dinero o propiedades, o que supusieran un 20% de la propiedad que le iban a entregar, por lo tanto eran gente que tenían que tener algo de propiedad. ¿Qué hizo esto? Que a los yunteros y a los jornaleros que se habían manifestado o se habían levantado los años previos a la guerra civil contra el Estado, se vieron abocados a no obtener ningún tipo de posesión en los nuevos pueblos de colonización, estar también estigmatizados en los pueblos y tener que marchar a las ciudades, ¿no? Como mano de obra a Cataluña, Madrid y País Vasco. Y todo esto da lugar a lo que hablamos, ¿no? A los procesos de patrimonialización que se están produciendo hoy día en los poblados, ¿no? Los poblados ahora ya hoy día ellos se atribuyen esa identidad de colonos, ya no hace falta que nadie, ya no es por oposición a los otros, ellos ya son los colonos, se erigen monumentos, se erigen todo este tipo de monolitos, ¿no? En los que siempre aparece la figura del alcalde de turno y el presidente de la Junta de turno, o sea, es decir, esto está claramente fomentado desde el Estado, bueno, desde la Junta de Extremadura. Y es curioso que en todos los actos de homenaje que estamos viendo en estos procesos de patrimonialización, todos nos hablan de un proceso de héroes, ¿no? La heroicidad del colono que se vino a trabajar a nuevas tierras, que fue muy duro, pero que consiguió sacar adelante a su familia. Siempre es el papel del hombre colono, ¿no? El papel de la mujer queda un poco siempre invisibilizado. Y hoy día se siguen repitiendo ese tipo de discursos, ¿no? Este es como veis, la plaza de Pradochano, el monumento a los colonos, y en él aparece el nombre de todos los hombres que participaron en la colonización y señora. No aparece en ningún momento el nombre de su mujer, ¿no? Este es el caso de Tietar, donde se levanta un monumento, ¿no? Y
bueno, pues el héroe, el hombre heroico, ¿no?, que levanta el escudo de Tietar del Caudillo. Este es otro de los monumentos, ¿no?, que refleja un poco la ideología, ¿no?, de los poblados, ¿no? Era una cruz en el poblado de Moeda de Gata, en el que la placa dice que las cadenas representan a todos los colonos del pueblo unidos en su cruz y que con las cadenas no se van a separar nunca, o algo así decía el texto, ¿no? Nuevamente, una plaquita en homenaje. Y luego también está empezando a desarrollarse, muy motivado por la aparición de los fondos LEADER, ¿no?, museos relacionados con industrias de la zona. En este caso es en la zona del Tietar, pues han abierto un museo etnográfico y del tabaco, ¿no? O el Centro de Interpretación de la Colonización del Valle de Alagón, que está en Alagón del Caudillo, que hace 4 o 5 años cambiaron su nombre por Alagón del Río, después de un referéndum, pero bueno, todavía se sigue conociendo como Alagón del Caudillo. Ya hicieron un museito de los colonos y como veis, pues eso es un poco, incluso a veces pecaba de naif, ¿no?, de las vaquitas comiendo. Aquí sí que es curioso que en este panel de los colonos venga cómo define un colono una persona desde Madrid, ¿no?, desde la administración, que dice: hombre al que sacándole de una vida desarrollada en condiciones precarias se le facilita hogar, elementos de trabajo, escuela, asistencia religiosa, orientación y ayuda en los primeros años de su nueva vida. El colono, en cambio, decía: el problema que había era que estábamos por aquí a medias, con tierras arrendadas, no mandábamos en nada. Eso fue uno de los grandes problemas de la colonización. Cuando llegan los colonos, a los colonos a los que se les entregan tierras, pero no se les entregan tierras suficientes como para poder sacar adelante a su familia. ¿Qué hizo esto? Que esto siguió beneficiando a los grandes terratenientes de la zona, porque toda esta gente tuvo que complementar su sueldo, su labor, siguiendo trabajando de arrendatarios, de yunteros o de medieros, como llamamos así, allí, para los grandes terratenientes. Y bueno, este es el museo, ¿no?, representa el interior de una casa de colonos. Otra de las figuras que representan esa potenciación de esa modernidad, ¿no?, de esa modernidad fascista, son los embalses, ¿no?, las grandes construcciones. Curioso que en los embalses, al encontrarse en zonas ya más aisladas, no es como los poblados, ¿no?, se encuentran en zonas de la geografía un poco más apartadas, es donde hemos podido encontrar placas o símbolos que homenajean o que materializan el régimen franquista, ¿no? En los poblados es muy difícil encontrar, de hecho nosotros en Cáceres no hemos encontrado ninguna placa, ninguna referencia a Franco, más allá de una subvención en Tietar del Caudillo, que ponía que la Unión Europea financiaba Tietar del Caudillo. Es lo único que hemos encontrado en referencia al franquismo. En cambio, los embalses sí que ya más normal, ¿no?, porque son zonas apartadas en las que nadie se ha preocupado tampoco por quitar de allí las placas. Y por ejemplo, vemos el embalse de Borbollón en la primera foto, que es Francisco Franco, jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos. Y bueno, pues eso, participa en el homenaje de la inauguración del pantano de Borbollón. Y luego una cosa curiosa, que es un elemento que hemos encontrado también que se replica en Galicia, es que todos estos espacios de los embalses, que fueron zonas de trabajo, incluso en Galicia los embalses se construyeron por redención de penas, en el caso de Extremadura no, pero en Galicia sí, siempre aparecen los paneles de la Junta, los paneles actuales, de zonas verdes, zonas de protección de aves, zonas de pesca, zonas de itinerarios turísticos, de rutas de senderismo, pero en ningún momento te explican ni cómo se construyó el pantano, ni en qué contexto político se desarrolló, ¿no?, la construcción del pantano, ni qué implicó el pantano. Aparecen algunos símbolos pues un poco feos. Y luego, bueno, en Cáceres tenemos como referente ya de embalse o de gran embalse, el embalse de Gravel y Galán, que produjo la inundación de lo que fue toda una zona, una comarca de tierras se conoce como tierras de Granadilla, para poder regar la zona del Valle del Alagón, ¿no? Bueno, este es otro pantano, como podéis ver es hormigón. Y esto es lo que os enseñaba al principio, ¿no?, lo del embalse de Torrejón, pues la catástrofe, ¿no? Todo aquí también tenemos que hablar que en estos momentos se inicia también toda una política por parte del Estado de enriquecimiento personal de miembros del Estado, ¿no? Este capitalismo que hoy día llaman de capitalismo de amiguetes, pues en esta época ya existían, ¿no?, las gentes del régimen que empiezan a negociar con empresas que, pues, para abaratar costes, etcétera, y para poder empezar a conseguir fortunas personales, ¿no?, como pues en la de los francos, que es prácticamente no se conoce, ¿no?,
la fortuna real de la familia. Esto es lo que os decía, el monumento en homenaje a las víctimas de Torrejón el Rubio. Y en el caso de los embalses es curioso los poblados de los embalses, ¿no? Porque los poblados de los embalses se materializa lo que comentaba anterior, ¿no? ¿Cuál es la organización social que tiene el régimen en mente, ¿no? Porque en los poblados de embalses se va a materializar en las construcciones, ¿no? Todos los arquitectos, tanto los de los poblados como los de los poblados de embalse o los de los propios embalses, eran personas afines al régimen, muchos de ellos provenían del País Vasco, que habían tenido formación en Alemania, y comienzan a innovar, ellos lo llaman así, comienzan a introducir nuevas técnicas en la creación de todos estos embalses, ¿no? O estos poblados, ¿no? Este es el poblado de Graveligalán. La plaza del poblado imita una plaza de un poblado de colonización. Como veis aquí, las casas están completamente abandonadas. Este es el embalse. Y ahora, este es el embalse de Alcántara. El embalse de Alcántara lo diseña los poblados de los trabajadores que van a crear el embalse, lo diseña José María Oriol de Urquijo, que es vasco, un arquitecto vasco, que había trabajado previamente, se había formado en la construcción de la presa de Torrejón y se vio que no funcionó bien del todo porque el desastre fue mayúsculo, pero como premio el gobierno le reconoce que puede desarrollar los poblados de los trabajadores del embalse de Alcántara. Entonces, en el embalse de Alcántara nos encontramos con dos modelos de poblado. Por un lado, el de los trabajadores, que son trabajadores, muchos venían desde Italia, pero muchos eran españoles, tienen que ser trabajadores solteros, que viven en barracones y que tienen espacios comunes para comida, lavandería, etc. Y luego, por otro lado, está el poblado de los ingenieros. El poblado de los ingenieros está organizado además por... había calles para el primer ingeniero, segundo ingeniero, etc. Hay una clasificación social materializada en las propias calles y utilizan un centro social, el centro cívico, es este espacio que intenta copiar un poco los modelos de los poblados de colonización, pero un poco más abigarrado, en un espacio mucho más pequeño y concentrado, ¿no? Veis la cruz, a la derecha estaba el dispensario médico, el bar, el sindicato, pero poco más. Y luego están las casas de los ingenieros, que se separan por completo del ingeniero jefe, que se separa por completo de la de los trabajadores. Las casas de los ingenieros es curioso porque también en Galicia hemos visto que se replica el modelo, y es que suelen estar en lugares prominentes, alejados tanto del poblado de colonización, tanto del poblado de los trabajadores como de los ingenieros, como del embalse en sí mismo, y suele estar en una zona que controla visualmente ambas cosas. Este era el poblado de los ingenieros jefe de la zona de Valdecañas. Como podéis ver, tiene su piscina, está inspirada en modelos franceses y desde una de las ventanas se ve el poblado de los trabajadores y desde las otras ventanas se observa el pantano. Muchas de ellas copiaban modelos, en Galicia pasaba lo mismo, copiaban modelos de chimeneas francesas, grandes espacios destinados al ocio. Cuando nosotros lo vimos al principio no reconocíamos el edificio, pensamos que era algún tipo de hotel, luego ya mirando en bibliografía nos dimos cuenta que era la casa de los ingenieros jefes. Y luego también, en el caso de los embalses, tenemos que tener en cuenta el papel de lo del patrimonio sumergido, ¿no? Hoy día se está desarrollando en Extremadura, en el CSIC de Mérida, una línea de investigación de patrimonio arqueológico sumergido. Sobre todo se inició en los últimos años con el descenso de los pantanos. Y es un problema patrimonial grave lo que hay, ¿no? En este caso vemos que era el caso del arco de Talavera la Vieja, una ciudad romana, que cuando se va a hacer el pantano sí que tienen por lo menos el gesto de lo que es una de las principales estructuras, que creo que es el templo de Diana, se llama algo así. Lo suben a una zona, lo sacan del pantano y lo colocan en una zona para que hoy día pueda ser visitado. Esto es lo que os decía, al lado del arco de Diana está un plano donde nos habla sobre todo de lo que decía, de zonas de protección de aves, está todo relacionado siempre con senderismo, naturaleza, etcétera. Y en este caso sí que nos ponen una foto de cómo se produce el abandono del pueblo, porque la creación de envases sí que supuso también el abandono de pueblos que estaban en activo. Este era el caso de Talavera la Vieja, en el que de la noche a la mañana los vecinos pues se ven obligados a tener que abandonar su pueblo. Muchos de ellos son realojados en poblados de colonos modernos, pero muchos de ellos pues se van directamente a la ciudad.
Y luego está otro caso que estamos analizando son los pueblos abandonados, pero abandonados por consecuencia de los pantanos. Y en este sentido tratamos dos casos, sobre todo uno, el sitio de Granadilla, pero bueno, este es uno de ellos, es Cavaloria, es un pueblo que sin llegar a ser inundado, todos sus habitantes se obligaron a desalojar su pueblo. Y luego el caso paradigmático que tenemos en Extremadura es el caso de Granadilla. Granadilla era un pueblo de época árabe, ahí en Torreón Almohade aquí, que está situado en mitad del pantano de Garabel y Galán. Los habitantes de Granadilla son avisados en los años 50 de que van a ser expropiados todos sus terrenos y que se les van a dar viviendas en Alagón del Caudillo, hoy de Alagón del Río. Lo que pasa es que el problema que tienen aquí sus habitantes fue que el gobierno se olvidó de ellos. Entonces, el poblado de Alagón les expropiaron todos sus terrenos por ley, pero no les dieron los terrenos nuevos. Entonces, durante 5 o 6 años, los habitantes de Granadilla, para poder mantenerse, se vieron obligados a realquilar sus propias tierras al gobierno para poder mantenerse hasta que les pudieran mandar a Alagón. Una vez llegaron a Alagón, llegaron a una zona, los metieron en barracones, estuvieron un par de años en barracones, que compartían varias familias, y eso hizo que muchos de ellos directamente migraran a la zona de Pamplona, sobre todo, y Cataluña. La gente hoy día de Zarza de Granadilla, sobre todo, se queja cuando hablas con ellos o los escuchas que su pueblo nunca llegó a ser inundado, ni siquiera sus tierras, gran parte de las tierras no llegaron a ser inundadas. Entonces ellos no entienden por qué fueron desalojados de su pueblo. Y esto dio lugar a que se creara una asociación que era los vecinos de Granadilla se llaman, que en los años 80 reivindican a la Confederación, que es la que posee el poblado, el acceso al poblado y a sus casas, y a partir de los años 80, hay huelgas de hambre, asaltan el pueblo en varias veces, y al final han conseguido un convenio que ha hecho que el pueblo esté en la actualidad esté rehabilitado. Hay talleres de formación para chavales, para adolescentes, y el día 1 de noviembre, el Día de los Santos, todos pueden ir a honrar a sus muertos, y el día 15 de agosto, que era la fiesta del pueblo, la fiesta del Carmen, es el Carmen, ¿no? El 15 de agosto no, es Nuestra Señora. El día de Nuestra Señora son las fiestas del pueblo y también pues pueden ir allí a celebrar sus fiestas, ¿no? Este es un poco el estado en el que se encuentra el pueblo hoy día. Y bueno, como reflexión final nosotros nos planteamos si este modelo de colonización supuso un éxito o un fracaso, ¿no? Es verdad que para gran parte de los colonos fue un éxito. De hecho, muchos pueblos de colonos se mantienen hoy día, incluso con la economía tradicional que empezaron en ese momento, ¿no? Pero también a través de la arqueología y el estudio de la materialidad sí que podemos ver un poco, analizar cómo se produjeron también una serie de fracasos que se materializan sobre todo, ¿no?, en el abandono de poblados, ¿no? Poblados que no llegaron a estar en vida más de 20 años, ¿no? Este es el poblado de Pizarro, con una gran iglesia en una plaza central que está ya completamente en abandono. O este es el poblado de Pajares de la Ribera, que igual la iglesia está tapiada, los colegios abandonados. Son un poco la muestra de que ese proceso de modernidad no cuajó en todas las regiones, y que en Extremadura hemos visto que como arqueólogos, a través del estudio de lo que os digo, de la materialidad de la arquitectura, hemos podido comprobar, ¿no?, que en ciertas zonas fracasó. También es cierto que fracasa porque se intentan imponer unas políticas agrarias que tienen como primer objetivo, que vienen de las ideas de autarquía del principio del franquismo, ¿no? Tienen que insertarlas en un momento en el que se está introduciendo el capitalismo en España, ¿no? Y las políticas tecnocráticas pues están cambiando también todos los modelos de explotación económica que hay en España, ¿no?, en el Estado. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias, espero que os haya gustado la presentación. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si queréis hacer alguna preguntilla. ¿Cuánto tarda en hacer una presa más o menos? El problema de construir las presas en sí no era... O sea, por las que hemos visto, 3-4 años. En el 64, 65 están todas las presas prácticamente en marcha. El problema que hubo ahí
fue toda la legislación que hubo en torno a la creación de las presas de los poblados. Porque, por ejemplo, lo que os decía, el caso de Granadilla, que es un pueblo, las primeras decretos de expropiación empiezan en el 50 y a la gente no le dan sus casas hasta el 64. O sea, el problema ahí que hubo es que fue un proceso que se alargó muchísimo en el tiempo y de ahí es que no case el momento en el que, por eso es que también que fracasen, ¿no? Porque está pensado para el momento de la autarquía, de primer franquismo, ¿no? Y de repente se dan cuenta que, no, eso sí que no sabemos por qué, ¿no? Pero todos esos procesos de trámite es donde se alarga todo el proceso, y los pantanos en sí, hacer los embalses, por lo que hemos visto, en 4 o 5 años muchos embalses están construidos. El problema es que llevaban 10 años con una legislación a cuestas para poder crear el embalse. Y en los poblados de colonización es lo mismo. Los poblados en Granadilla tenían que haber entrado, supuestamente casi toda la gente, los decretos de creación de poblados son casi todos del 56, 57, 58, y los poblados empiezan a habitar en el 64, 65, incluso hay algunos que se empieza a habitar en el 70, 71. O sea que ya es un momento muy avanzado el franquismo. ¿Qué sucede con los poblados, los constructores, una vez construidos? ¿Son productos efímeros desde el principio? ¿Tienen algún tipo de previsión? Los poblados de los constructores, claro, en un primer momento se plantean como, o sea, están destinados al momento de construcción de la presa. Cuando acabe la presa se abandonan. Lo que sí se ha visto es que muchos se han utilizado como segunda residencia de gente de las localidades de alrededor, o algo así, se han vendido y se han convertido en segunda residencia. Luego, por ejemplo, en el caso de Alcántara, muchos se vendieron directamente o a gente que había ido a trabajar y se quiso quedar allí en el pueblo, o se pusieron en venta, los puso en venta la hidroeléctrica. Muchos pertenecen a las hidroeléctricas, ¿eh? Por eso, es que aquí... Es que aquí la gracia que nosotros empezamos a ver el año pasado en Galicia y en la zona del Sil es todo el patrimonio construido que tienen las grandes hidroeléctricas en España, que ahora mismo están en abandono, ¿no? Que también hemos hablado siempre Suso y yo, ¿no? Que es curioso que en un momento de carencia y sobre todo de gente que está difícil mantenerse hoy día y tener una casa, hay casas de construcciones del año 60 en granito que tienen las techumbres y poco más mal, el resto son casas para entrar a vivir, ¿sabes? Sí. No parece que fueran efímeras, o sea, Claro. los ciclos productivos no parece que, por lo que poco mal que hemos visto en las fotos, no parecía que eran construcciones efímeras. No. Encima eran de diseño, sobre todo la parte de los ingenieros son casas de diseño, ¿sabes? Lo único sí que hemos visto nosotros que sí ha sido, que era muy, muy efímero, era lo de la parte de los barracones, que solo lo hemos encontrado en un sitio, en Alcántara, y es que eso además sí que estaba pensado así porque en los barracones solo vivían hombres solteros. O sea, no hay ni siquiera... Los que estaban contratados para los currelas eran hombres solteros y muchos de ellos venían desde Italia, porque había una empresa italiana y con una contrata italiana. Pero el resto, eso, en las casas de... Muchas se las quedaron de segunda vivienda. Y luego sí que, por ejemplo, en el caso del pantano de Garabel y Galán, el poblado de los trabajadores, ahí hay como una donación en usufructo de los antiguos trabajadores, en el sentido de que son propiedades de la Confederación Hidrográfica del Aragón, del Tajo, pero el derecho, hasta que muera, es de la persona que la habitó en su momento. Pero no pueden hacer nada en ellas, no pueden alquilarlas, no pueden nada. Yo conozco una persona que estuvo buscando, le tocó ir a trabajar a un pueblo de colonos ahí, un pueblo de colonos, un pueblo de embalse, y no la alquilaban casas porque no podían, se la dejaron dada. En plan, no te puedo hacer un contrato, no te puedo cobrar nada, te la dejo, es mía, pero no puedo hacer nada con ella, no la puedo vender, no puedo, porque en el fondo pertenece a Confederación. Hasta que me muera la tengo en usufructo, pero una vez que me muera pasa a Confederación. Y están abandonadas porque ahí ya no vive nadie. Se crearon todas las infraestructuras, se crearon en los poblados de embalses, se crean las mismas infraestructuras que en un pueblo de colonización. Se crea la iglesia, se crea el bar, se crea el sindicato, se crea el economato, se crean casas, pero para una construcción, el de Garabel y Galán, todos los almacenes de obra están abandonados, son grandes espacios que eran para reparar tanto la maquinaria del embalse como toda la zona de reparar o hacer cementos o hacer hormigones, está todo abandonado. Sí. Pero está ahí las ruinas de la modernidad, ¿no? Sí,
hemos visto cómo los excedentes, digamos, esa población excedente en el campo, en el ámbito rural, que no da el perfil de terrateniente, pequeño terrateniente, es dirigido a los centros industriales. Esto es una política también deliberada, no se pensó en ella, es una consecuencia, es algo que el régimen fomenta con esa exclusión. Yo creo que el régimen lo fomenta porque cuando ponen la barrera de tener en propiedad un 20% del valor de la casa de colono que te van a entregar, ya estás excluyendo a toda la parte de yunteros, medieros, todo ese grupo social que durante los años previos a la guerra están allí, están dando un poco de guerra. ¿Qué pasa? Que los pueblos de colonos, a ver, cuando toda esa gente en el pueblo están marcados porque después de haber estado levantándose o haber estado manifestándose, habiéndose declarado de izquierda, si se quedan en el pueblo están marginados, o sea, que están condenados a vivir una vida de marginación en el pueblo. Al pueblo de colonos no pueden ir. Al final, si te vas a la ciudad, un poco que diluyes tu identidad, ¿no? Entre una masa nueva que se está creando, que son todos los inmigrantes del campo que marchan a la ciudad, ¿no? Yo creo, es mi idea, tampoco es una cosa que yo haya prestado atención, porque en el caso de los colonos sí que es una cosa que yo también lo hablo a veces con Suso y a mí me cuadra un montón. El hecho de crear los pueblos de colonización también ayuda al Estado a evitar un poco cualquier tipo de sublevación nueva en ese tipo de poblados, porque te llega gente de muchos pueblos diferentes. Entonces te llega gente de todo tipo, pero que no tiene al final relaciones personales y tú no te vas a manifestar. En tu pueblo saben si eres de izquierda o bueno, si eres afín al régimen o no, y si eres afín al régimen sabes quién son afines al régimen y al final puedes crear cuadrillas, puedes crear grupillos que con cierta contestación, ¿no?, al régimen, ¿no? Yo la gente que conozco que vive en poblados de colonos te cuentan que no, mi padre escuchaba la radio a escondidas en casa para que nadie se enterara, porque en el pueblo eran todos nuevos, cada uno venía de un pueblo, no tampoco eran movilizaciones masivas de un pueblo a otro, no, los pueblos de colonos se cogían con gente de muchos pueblos. Entonces, claro, llegan toda gente nueva, esa parte, la parte política se limita a la vida privada, a la vida muy estrictamente privada, y al final todos inician una nueva identidad relacional, ¿no? Y que se está viendo hoy día, ¿no? Hoy día sí que ya ves en páginas de Facebook de los colonos de San Gil, o están haciendo incluso estudios, hacen sus fiestas, hacen... Es lo que permite un poco quizá vincular esos procesos igual más rurales que sean en algunos lugares con lo que sucede en otros sitios, sobre todo en ámbitos industriales, y a entender que es un proceso general, ¿no? Que se busca que esto en el ámbito rural, que el resto se mueva hacia otro lugar y que al final se explica un poco todo el... Yo creo que sí. Yo creo que sí que es la manera, ¿no?, de diluir también toda esa masa, todas esas identidades en las fábricas, no sé. Tampoco entiendo, yo el proceso luego industrial sí que no lo conozco muy bien, pero en el rural sí creo que se produce un poco eso, el diluir esa identidad roja, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que sigan teniendo miedo, ¿no? Cuando te vas al pueblo de colonos dices, hostia, que nadie sepa si soy rojo o no, porque en mi pueblo lo sabían, pero aquí no. Y entonces la pirenaica la escucho en mi casa, pero por la noche en la habitación escondido y que no se entere el vecino, y a lo mejor el vecino escuchaba también la pirenaica y el de más allá también, pero al final se quedaba todo en el ámbito privado. Yo quería preguntaros, en cuanto a la propia materialidad y la organización de las viviendas, ¿habéis visto, bueno, sé de antemano que es toda una planificación centralista, ¿no? O sea, pero no sé si habéis visto grandes diferencias en la organización espacial de las viviendas en cuanto a lo que comentabas, por ejemplo, los espacios de uso pues, agrícola más y almacén o demás, el porcentaje de ocupación en la vivienda de eso respecto a lo que es espacio habitacional, ¿no? Y la diferencia entre diferentes poblados o diferentes zonas, y la diferencia si son poblados de colonización o son poblados vinculados, bueno, pues eso, los pantanos y demás. No sé si ahí hay una diferencia y si eso también tiene que ver un poco con la zona, qué está pasando con la construcción tradicional más contemporánea a este momento y demás. No sé si habéis hecho ahí... Hombre, todavía no hemos profundizado demasiado. Yo conozco un poco las viviendas por dentro de colonos porque, bueno, pues me he criado en una zona que son pueblos de colonos y por cosas de curro y de familia sí que conozco bastante las viviendas en la zona de diferentes pueblos. Los poblados de embalse no tienen espacio dedicado a la producción. Es la casa del colono, que sí que imita a la casa de un pueblo de colonos, pero luego el espacio dedicado a producción al final se limita a un pequeño patio trasero
que posiblemente algunos tuvieran a lo mejor un cerdo o una vaca o poco más, y para tender la ropa, la verdad, no tiene mucho más. En los poblados, bueno, en los pueblos de colonización, no sé los porcentajes en sí, qué espacio ocupa o qué espacio no ocupa, pero las casas son muy pequeñas. Son muy pequeñas, el espacio habitacional es muy pequeño, suelen ser abajo comedor, bueno, comedor, salita pequeñita, con cocina y baño, muchas veces ni baño, el baño muchas veces también está fuera, y arriba un par de habitaciones, 3 habitaciones, es pequeño, sobre todo un par de habitaciones, y luego en cambio sales a la parte trasera y solo el espacio destinado a meter el tractor es mucho más grande que la casa, aparte luego tienes el espacio dedicado para el ganado, siempre pues para cerdos, para vacas, ya tienes espacio, y luego un patio enorme. Entonces, el espacio dedicado a producción es 2-3 veces más grande que... Y después, ese tamaño de la vivienda que se le adjudica a una familia y el tamaño de las casas tradicionales de las que venía la familia, porque yo me imagino, bueno, seguramente, no era todo el mundo igual, ¿no? Pero la gente disponía de más espacio en sus casas, de cocinas más amplias, la cocina era el espacio, bueno, el epicentro del hogar, ¿no? Y me imagino la sensación de ahogo, al entrar a una casa que, bueno, que no la sientes como tuya, que es muy diferente a la tuya, y si las dimensiones también son diferentes. Ahí también yo creo que varía, depende de dónde vengan los colonos. Porque, por ejemplo, no es lo mismo un colono de un pueblo de la zona de la sierra de Urdes, como puede ser Martinembrón o Cavaloria, que los mandan a Lagón del Río, que son ya de pueblecillos muy pobres, de la sierra, que son casas que eran una habitación y poco más, a gente que venga de zonas ya más de valle, entonces ahí sí que varía. Yo lo que sí veo es que mucha gente, cuando hablas con ellos, gente que conozco, que se criaron en el poblado, en el pueblo de colonos, dan palmas con la oreja, la verdad. Están súper contentos de lo que les dieron. Era una casa nueva, eran poblados que todo nuevo para ti, era como estrenar, ¿sabes? Que no sé, habría que mirar un poco, comparar, pero es que lo que te digo es que hay mucha diferencia de las casas de, por ejemplo, solo nosotros allí en el Valle de Alagón no tiene que ver una casa que podía ver en, pues yo qué sé, mi pueblo en Montermoso, una casa antigua, con una casa de la gente que habían trasladado de la sierra. Como te trasladan de tantos sitios, las viviendas varían muchísimo. Y no, los poblados, los nuevos poblados, no hay grandes diferencias de unos poblados No. con unas casas mucho más. No. Siendo el mismo modelo, digamos. No, las eso están... escalas ahí son- No. Los espacios son muy similares. Lo único que cambia es un poco lo que decía al principio de... aquí se juega mucho el papel de los arquitectos, ¿no? O sea, hay unas líneas base que te las marca el Estado, pero luego los diseños, pues vienen muchos arquitectos que han estado formándose sobre todo en Alemania y hablan de la experimentación de los arquitectos, ¿no? Entonces muchos pues ya empiezan a hacer sus movidas pues se ven algunas, ¿no? De que si los tejados a 2 aguas, pero un agua mucho más pronunciada que la otra. De hecho, cuando el año pasado, hace 2 años estuvimos en un congreso de colonias para hombres, perdón, ¿cómo se llama? Colonias industriales o algo así se llamaba. Toda la gente que iba era gente de historia del arte, que prestaba mucha atención al papel de los arquitectos, ¿no? En el diseño el diseño al final son eso, ¿no? Las variedades que te mete un arquitecto u otro. Sí, es todo puramente estética porque ahí es donde juegan los arquitectos. Luego las líneas bases te las marcaba el Instituto Nacional de Colonización. ¿Qué tamaño suelen tener los poblados colonos? ¿Me has dicho cuánta gente solía ir? Es que varía de la zona. Hemos visto poblados, uno de los últimos que pongo, que... Bueno, ya lo quité todo. O sea, uno que he dicho que eran unas escuelas. Ese poblado no tenía más de 25 casas. Y luego, en cambio, hay poblados que hoy día tienen más de 1000 habitantes. Había mucha variedad. Luego también era un poco ir adaptándose a cada zona de explotación, porque, claro, todos estos poblados se ponen en relación a la explotación de Las Vegas. Las Vegas pertenecían ya a una serie de pueblos. No puedes quitar toda la vega o todo el terreno. O sea, unos pueblos quitan más, otros menos. Al final también es un poco dependiendo de eso, del espacio que van a disponer para cultivar. Entonces hay pueblos que sí que son grandes, que hemos visto muy grandes,
Pero, de hecho, los que hemos visto que están hoy día medio abandonados son los más pequeños. Los más pequeños no... ¿Se hacían segundas oleadas o algo así? O sea, poner... No, no, de hecho, hasta los años 90 por ahí no se han empezado a construir vivienda nueva, y que son las viviendas de los hijos de los colonos que ya pues se han casado y tal, y ya están haciendo vivienda nueva, pero no había... No.